Vamos a esperar a que entren algunos. Listo, ya están entrando. Se nos cierra. A ver. Una monja y un actor porno. Para los que no estén enterados, esta monja Sor Lucía Caram, que blasfemó, porque eso fue una blasfemia contra la Santísima Virgen en un programa, contra la Virgen y contra la Iglesia, porque se hizo más ruido sobre lo que mencionó sobre la Virgen y San José. Pero hubo, sobre todo la parte final, me pareció patético que secundara una serie de blasfemias que se hicieron por parte del programa, ¿verdad? Pero yo ya hablé sobre ese tema. Ahora no sale. Bueno, es que yo creo que mientras no haya un obispo o mientras la autoridad de la iglesia no le ponga un freno a esta monja, seguirá haciendo exactamente lo mismo y posiblemente cada vez peor. Mucha gente se sorprendió por lo de la blasfemia esta contra la Virgen, en cuanto a la virginidad de María, de nuestra Santísima Madre. Pero viene diciendo desde hace rato, con respecto al aborto, con respecto al llamado matrimonio igualitario, contra tantas cuestiones a nivel dogmático, doctrinal, a nivel moral, que no representan en absoluto, más aún atacan en la propia fe católica, ¿verdad? Entonces, pues ahora el contexto de esta transmisión que estoy haciendo es, pues volvió a aparecer en la televisión, pero ahora en una entrevista con un actor porno, que hace pornografía. Y pues hubo unas declaraciones que están causando controversia y voy a volver a comentar al respecto, pero con la objetividad que intento en medio de mis muchísimas limitaciones. Pero pues por lo mismo, yo sé que me van a pegar de dos lados. Voy a empezar con ella, pero también tengo un mensaje como aquel video que yo le hice con respecto a lo de la Virgen. La segunda parte es que va para los fariseos dentro de la iglesia, porque es que los extremos siempre te terminan tocando. Parecerían, o sea, uno se imaginará cuando habla extremos es acá uno y acá el otro, pero no, los extremos hacen más bien como un tipo de círculo, ¿eh? Sí, está en un lado y otro lado, pero están a punto de tocarse. Los extremos generalmente se tocan. Y la blasfemia y el liberalismo, esta monja, por eso no es casualidad que atraiga como moscas a tanto fariseo y puritano dentro de la propia iglesia. Entonces, si ven más o menos mi contenido, yo trato en la medida de mis posibilidades, que son muy limitadas, en que seamos católicos sanos, católicos integrales. Entonces veo que unos se meten en el equipo de esta monja blasfema, porque eso es, y otros se meten en el bando de las moscas que atraen sus blasfemias, que son puras moscas fariseas y puritanas, ¿verdad? Nos vamos a entender. Voy a empezar primero recetando a la monja. Recetando es un término así como mexicano, como dándole lo que le toca. La parte más controversial de esta nueva entrevista que hizo con este actor porno, dice, durante mucho tiempo, bueno, el actor porno le dice que él no está de acuerdo en muchas cuestiones de la iglesia,
Dice, porque por ejemplo yo tengo una hija que es transexual, él nació siendo niño y bueno, cuando me lo comunicó tenía 4 años, el siguiente día la fui y le compré vestidito y todas las cuestiones y le dije, bueno, pero te van a cargar dentro de la escuela, o sea, a tirar bullying, como, y no importa, yo sé lo que soy, etcétera. Y entonces, este, la monja le dice que una amistad también le pasó algo similar y que iba a mandar al hijo o la hija al psicólogo y que la monja le recomendó, no sabes qué, mejor primero ve tú al psicólogo, o sea, como para que entiendas eh, la situación de transexualidad de tu hijo, tu hija. Eh, y, y en ese momento, al final, dice estas palabras textuales la monja, dice, durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Yo creo que nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior, la libertad de decir, perdón, la libertad de decidir y de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y continúa, hemos tenido suficiente religión para odiarnos, para crear normas y estructuras, pero no para amarnos, y yo creo que la única religión válida es la del amor que se hace servicio. Lo demás no sirve. Vamos a contestar a esto. Durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Ahorita voy a tocar también estas acusaciones de la monja, que sí aplican especialmente a estas moscas fariseas, puritanas, que andan rondando siempre atrás de los herejes y todo esto, pero de una manera puritana. Pero vamos a primero responder a la monja. Durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Mira, la iglesia, tal cual es, no apedrea a aquellos, es decir, no apedrea personas, apedrea el pecado, apedrea el pecado. Hay una frase muy buena de Fray Nelson Medina, dice, Dios ciertamente nos ama como somos, pero nunca nos deja como somos, porque si verdaderamente es amor, el amor purifica las áreas más recónditas, las más dañadas, las más pecaminosas. Entonces, esto es como un tipo de sofisma que lanza esta monja, porque la iglesia bien entendida, la iglesia, no apedrea personas, no apedrea personas, apedrea pecados, que es diferente. Y los apedrea porque quiere hacer libre a las personas de esos pecados, porque el pecado siempre esclaviza. Siempre esclaviza. O sea, el primer acto de misericordia es reconocer la verdad, reconocer la verdad. Voy a poner un ejemplo muy bueno también que pone Fray Nelson, que pueden ver la entrevista que le hice sobre la homosexualidad, dado que ninguna persona del movimiento LGBT se animó a hacer este tipo de entrevista, entonces pues terminamos haciendo las dos que pensamos igual, pero pues yo dándole los argumentos que el movimiento LGBT da y Fray Nelson respondiendo. Me parece que es ahí donde da este contenido el Fray Nelson, o si no, lo ha dicho en alguna charla, pero esto es propio de Fray Nelson Medina. Y me parece muy apropiado, porque nos podemos enganchar en este tipo de evangelización que dicen, oh, mira qué valiosa la monja, ¿va? Reconoce los errores de la iglesia y se acerca y todo. Pero cuidado, porque sin verdad no hay verdadera misericordia. No hay verdadera misericordia. Y aquí ya empieza la mentira. La iglesia como tal no apedrea personas, apedrea pecados precisamente porque ama a las personas. El ejemplo que pone Fray Nelson me parece muy bueno con respecto, por ejemplo, a los homosexuales. Dice, bueno, el homosexual tiene su tormento, ¿va? Por eso se habla de salir del closet, o sea, padece su condición. Y el movimiento LGBT
que parece el defensor de ellos, dice, wow, este se está ahogando en el mar, se está ahogando en el mar, y le avienta una tablita para que no se ahogue. Y alguien podría decir, wow, esto es misericordia, esto es amor. Diríamos, paralelamente, con esta monja, wow, ella le está diciendo a un actor porno, durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Después de que él dice que no está de acuerdo con la iglesia, que pues, Santa Cuenta, y ella le avienta la tablita de decir, ok, ¿te crees tan olvidado por parte de la iglesia? Ahí te va la tablita, agárrate, no te ahogues, yo te entiendo, etcétera, agárrate de la tablita. Pero lo que hace muy bien la reflexión Fray Nelson cuando aplica esto al aspecto de la homosexualidad, dice, la iglesia no avienta tablitas para que la gente no se ahogue. La iglesia pretende, procura sacar del naufragio a esa persona. No darle una tablita para que no se ahogue y siga naufragando. No, la quiere sacar del naufragio, cosa que no está haciendo esta monja. Entonces, primera cuestión, cuidado, no nos confundamos con aparentes caridades, con aparente humildad que reconoce las faltas de la iglesia, etcétera, pero que no son más que tablitas a náufragos. Y que como nadie les avienta una tablita, se están ahogando, y ahorita voy a hablar de la postura verdaderamente que tenemos que examinarnos como nosotros como católicos, pero ahorita la estoy recetando nada más a ella. Yo a esta hermana, yo les digo, hermana, deje de aventar tablitas. Usted está tocando vidas que usted sabe que están en naufragio, y las tablitas solamente prolongan el naufragio. Si usted es honesta y reconoce la postura de la iglesia no es aventar una tablita para que no se ahogue, sino sacarlo del naufragio, que no tenga riesgo alguno de naufragar. Porque con la tablita un día se cansa y la suelta y se ahoga, punto. O viene una ola más fuerte y la tablita no le va a servir para nada. Es como estar recetando aspirinas a moribundos, ¿va? O sea, tú lo ves muriéndose, pero no. Es que sería muy fuerte decirle que lo que tiene es cáncer. Pero eso es lo que tiene. Tú decirle, mira, tómate esta aspirinita que te vas a sanar, es una gripita la que tienes, para tener misericordia, para que no se sienta tan fuertemente herida al reconocer de que se la está comiendo el cáncer. Pero es que el primer acto de misericordia es decir la verdad. Es decir la verdad. Y si usted, monja, hermana, se atreve a decir que la iglesia apedrea a los que no viven de acuerdo a la norma, no, la iglesia, o sea, ahorita voy a hablar de miembros de la iglesia que sí hacen eso, esa es otra cosa, pero la iglesia como tal, nunca apedrea personas, apedrea pecados, y los apedrea precisamente porque los pecados son los que verdaderamente apedrean las vidas de las personas, y porque ama a las personas, apedrea el pecado. Porque las piedras que lanza el pecado sobre la persona son terribles, terribles. Durante mucho tiempo la iglesia se ha dedicado, dice esta monja, a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Yo creo que, repito, la falacia, el sofisma de esta monja es mentira. Hay miembros que han apedreado personas porque no han separado pecado de pecador, sí, pero ya voy para la segunda parte a hablar de esto. La segunda parte dice, yo creo que nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior. Yo no sé a qué se refiere con libertad interior, aunque bueno, posteriormente dice la libertad de decidir y de hacer lo que creamos que tenemos que hacer. Lo que yo capto, que aquí al hablar de libertad interior es un poco el hecho del juicio moral de la conciencia, ¿va? A ver, vamos para una cosa. La escolástica dentro de la Iglesia Católica, y esto lo mencionaba mucho Benedicto XVI, inclusive siendo cardenal, hay una regla básica dentro de la escolástica que es siempre hay que obedecer la conciencia aunque la conciencia se equivoque. Ese es un principio de la escolástica católica,
siempre hay que obedecer la conciencia porque es el recinto en donde está la voz de Dios. Es un lugar sagrado, decía Juan Pablo II, es un recinto sagrado. Entonces, siempre hay que obedecer la conciencia, aunque la conciencia se equivoque. Aunque la conciencia se equivoque. Pero acto seguido, Benedicto XVI decía, esto lo tenemos que hacer. O sea, si es un aspecto de conciencia, uno no puede violentar su conciencia. Esta parte que ella dice, la libertad de decidir y hacer lo que creemos que tenemos que hacer, es un respeto, hasta ahí está bien. Pero ¿dónde está el sofisma? ¿Dónde está la cizaña? ¿Dónde está la gotita de veneno que mete esta monja? Benedicto XVI, en una entrevista, cuando hablaba de este principio de la escolástica católica, él decía, esto sigue aplicando y seguirá aplicando, pero siempre hay que contextuarlo mientras la conciencia no esté deformada. Y él, inclusive en esa entrevista, Benedicto XVI, dice, por ejemplo, no cabe duda que Hitler actuó en conciencia. O sea, él fue fiel a su conciencia. Él obedeció su conciencia, pero una conciencia deformada. Ese es el problema, la conciencia deformada. Entonces, a esta monja, en esta segunda parte de estas declaraciones, dice, yo creo que nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior, la libertad de decidir y de hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Esto, si lo ponemos bajo el principio de escolástica, de que siempre hay que obedecer la conciencia, aunque la conciencia se equivoque, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero con el contexto de la entrevista y de todo eso, esto es más bien venenoso, porque lo que no dice aquí la monja es, hermano que hace pornografía, hermano porno, usted obedezca a su conciencia, pero ¿sabe qué? Primero revise si su conciencia no está deformada, porque si su conciencia está deformada, lo que va a terminar haciendo le va a dañar y va a dañar a otros. Esto no lo dice. Esto es un buenismo. Volvemos a lo mismo. Es un tipo oh sí, fíjate, esta monja reconoce que la iglesia apedrea a los que no obedecen la norma. No, la iglesia no apedrea a los que no obedecen la norma. La iglesia como tal apedrea el pecado que apedrea a las personas. Y por amor a las personas apedrea el pecado. Que haya miembros que apedrean a pecadores, de acuerdo. Al terminar ya de responderle a ella, voy para allá. Pero ese es el primer tipo de sofisma, de frases que parecen caritativas y humildes, y wow, qué monja tan abierta. Por eso la están recibiendo tanto este tipo de personas, ¿ya? Porque cae bien. Les dice lo que quieren escuchar, ¿verdad? Les dice lo que quieren escuchar. Y después sale con que, ¿sabes qué? En pocas palabras le dice a este hermano, yo creo que nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior, la libertad de decidir y hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Así que, compadre, si tú eres actor porno, ánimo, síguele dando mientras esté en tu conciencia, porque hay un principio ciertamente de la escolástica que dice que hay que obedecer siempre la conciencia, aunque la conciencia se equivoque. Pero dice Benedicto XVI, pero antes de aplicar eso hay que empezar a ver que la conciencia no esté deformada. Porque obedecer una conciencia deformada termina siendo un sabotaje terrible. Pero esto no lo avisa la monja. Entonces ya le avienta un mensaje irresponsable a esta persona, que se puede llevar en la cabeza el hecho de decir, bueno. Y para los que escuchan, peor tantito. Porque dicen, pues si esta monja le está diciendo este porno, que mira, mientras esté bien en tu conciencia, tu libertad interior, pues tú síguele dando a la pornografía, no pasa nada. Entonces, ¿qué? El que vaya a ver pornografía, bueno, mientras está en su conciencia, en su libertad interior, ver pornografía, no pasa nada. ¿En serio? Que esta monja no sabe las consecuencias de lo que ha provocado la industria de la pornografía al interior. Es decir, la gente que está ahí propiamente trabajando y los consumidores. Hermana, si le llega esto, le puedo pasar los informes. Yo he trabajado, ahorita cuando le voy a recetar a los fariseos y a los puritanos, voy a hablar de que en esta área yo puedo hablar de primera mano, de primera mano. Entonces, si quiere, hermana, información, yo se lo digo, para que se quite un poquito de buenismo. Porque con este tipo de frases, lo que termina es aventando tablitas para que
no sacándolos del naufragio, estas personas que realmente son náufragos, sino aventando una tablita que amplíe el naufragio y potencialmente va a terminar ahogado. Yo he tocado esas vidas también, ¿eh? Entonces, si quiere información de lo que hace la pornografía, tanto los que están dentro de la industria como que los que consumen, yo le puedo dar esa información y de primera mano. Entonces, cuidado con los sofirmas, hermana. Cuidado, cuidado. Cuidado con el buenismo. Sigue diciendo la hermana. Hemos tenido suficiente religión para odiarnos, para crear normas y estructuras, pero no para amarnos. Y yo creo que la única religión válida es la del amor, que se hace servicio. Lo demás no sirve. Si no sirve, pues quítese ese hábito que tanto defendió en la entrevista. Porque si las normas no sirven, usted sabe que es una norma en su congregación llevar ese hábito. Cuando usted dice y lo defiende, cuando le pregunta a este actor porno, entonces, y responde esto, yo puedo sacar una conclusión. Usted no lleva el hábito por ser monja, usted lleva el hábito para tener un tipo de distintivo de donde sacar ventaja, para manipular la imagen de sus hermanas religiosas, de la orden dominicana a la que usted pertenece. Hay que decir las cosas como son. Porque si usted me está diciendo que las normas no valen, entonces la norma de que usted lleve el hábito, no le está cumpliendo. Por lo tanto, está usando el hábito no por la norma que tiene su congregación, sino como gancho publicitario. Se escuda atrás de su hábito para cuestiones personales, pero que no tiene nada que ver con la vida consagrada, nada que ver con la vida dominicana, nada que tiene que ver con el aspecto de la iglesia. Entonces, para unas cosas sí vale y para otras cosas no vale, ¿verdad? Aspecto de las normas. Sin lugar a dudas, el Señor no condenó las normas. El Señor habló, por ejemplo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Ok? Al pueblo le dice respecto a los fariseos, que eran los que se sabían la ley y cumplían la ley. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Esto va a caber mucho cuando ahorita vaya a recetar más bien a los fariseos y puritanitos, ¿eh? O sea, usted sabe que si usted es seguidora de nuestro Señor, el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Las normas se necesitan. Tiene que haber un orden, un orden. Ahora, si usted lo que quiere estar diciendo es de que se aplica la ley y no se reconoce el espíritu de la ley, automáticamente se llega a un legalismo. En eso sí estaría yo de acuerdo con usted. Para que vea, en esa parte sí estaría de acuerdo. Yo no estoy en contra de que haya burocracia en la iglesia, pero cuando la burocracia se pone por encima de los fines pastorales, de la caridad cristiana, etcétera, estamos hablando que es mala burocracia. Pero yo lo que no quiero en la iglesia no es que no haya burocracia, sino no haya mala burocracia. Cuando hay normas y reglas, el derecho canónico, tantas cuestiones que sirven para orientar al interior, porque la iglesia, en este sentido, está compuesta por seres humanos, no por ángeles. Tenemos que entrar dentro de una dinámica de orden como tal. Y en este sentido, la iglesia, como cualquier padre de familia, tiene normas en su casa, o que esas normas tampoco valen. Basta como que amen, y vuelvo a lo mismo, entre comillas, amar, porque amar implica la verdad, y la verdad siempre va a reconocer un sano orden que puede ser estipulado bajo normas. Ahora, si usted me dice que lo que está en contra es de que la norma, el simple cumplimiento de la norma, es decir, el legalismo, se implante, totalmente de acuerdo. Yo estoy en contra de eso, totalmente. Y por eso Jesús, así como dijo que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, así a los mismos fariseos les dijo: raza de víboras, sepulcros blanqueados, hay de ustedes escribas y fariseos que ponen la ley
cargan la ley y usted no la toca ni con el dedo, etcétera. O sea, unos legalistas. En este sentido, si usted está refiriendo a eso, yo estoy de acuerdo con usted, pero sea más clara, porque lo que quiere aquí, por eso veo en sus palabras una manera de caer bien, de quedar bien, ¿verdad? De un buenismo, y eso hace daño tanto a las personas que se le están acercando como a las personas que le están escuchando. Entonces, en conclusión, con respecto a la monja, lo que ella ha dicho, terrible. Está impregnado de un veneno, de un buenismo, venenoso totalmente, el buenismo es venenoso, de un pacifismo, de un irenismo venenosísimo. Y yo pediría nuevamente, en este caso por segunda ocasión, de que ojalá las autoridades de nuestra iglesia hagan algo al respecto de esta hermana. No por venganza, no por venganza, no por odio. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que algunos le han deseado hasta la muerte. Algunos han deseado que estuviera la Inquisición para que la ejecutara. O sea, hay tantas que han salido. Yo no me refiero a eso. Yo hablo de que la iglesia verdaderamente como madre que corrige a sus hijos por el beneficio de sus hijos, haga algo al respecto de esta monja. Porque este caso no es el primero, ni el caso de lo de la Virgen, la blasfemia que se aventó la otra vez, no es lo primero. Lleva años con este tipo de declaraciones. Entonces, pues yo les pido así, ahora sí que a las autoridades que ojalá de la iglesia que hagan algo al respecto, algo al respecto. Bueno, voy a dejarlo aquí con respecto a ella. Ahora viene la parte de responder a los fariseos y puritanitos al respecto, porque les decía, comenzó esta transmisión diciéndoles que los extremos se tocan. Es increíble porque pareciera como que uno está de un lado y otro está del otro, pero no, al final los extremos se tocan. Así que los que son muy liberales, los que son tipo de esta monja, blasfemos y todo eso, generalmente lo que hacen es provocar que lleguen moscas alrededor de los liberales, pero son moscas de fariseos, puritanos, es decir, del otro extremo. Del otro extremo. Antes de hacer la transmisión, tuve oportunidad de leer algunos artículos, algunos comentarios que están publicando en las redes sociales, gente de estos fariseos y puritanos, que le dan duro a la monja. Pero que yo también les tengo que dar duro a ellos. Primero, vamos con la experiencia personal. El hecho de que ella se acerque a un actor porno, para mí es aplaudible y necesario, muy necesario. Uno de los artículos que leí menciona que ella, al estar en una entrevista con él, le está dando promoción a la pornografía. Simplemente saber que la persona vaya a poner el nombre de ese tipo y empieza a meter y avisas en el artículo, por favor no lo hagan. Ese que escribió ese artículo está cayendo en un fariseísmo. No voy a entrar en cuestiones personales, pero él sabe que está cayendo en una cuestión de fariseísmo, porque hay cola que le pisen al respecto, en cuanto a este tipo de lógica que está manejando. Pero yo le diría a esta persona ella declaró de que ella ni siquiera buscó en Wikipedia ni nada por el estilo de quién era este actor porno, precisamente porque si iba a buscar sobre él, ¿qué iba a encontrar? Sino pornografía. Y ella mencionó de que no consume pornografía, O sea, hay que ser justos, que a la hora de corregir hay que corregir en lo que existe. Porque los puritanitos y los fariseos son expertos en donde dice, ya se metió aquí, entonces le voy a recetar aquí y acá y acá. No, pero es que nomás se equivocó aquí. No, de una vez le pegamos acá, de una vez le pegamos acá. Y a veces se caen en prejuicios y se vuelven injustos, ¿verdad? Entonces estamos claros. Yo ahorita acabo de recetar esta monja, pero esta monja no hizo alarde
o promoción de la pornografía de manera a lo menos explícita como tal. En consubuenismo justifica ese tipo de comportamiento, lo puede estar justificando, que es lo que le digo que es la parte de la gotita de veneno que ha aventado ella, ¿va? Pero de ahí a estar contradiciendo el hecho de que se reúna con esta persona, yo no estoy de acuerdo, porque si estas personas están así, es precisamente porque no hay gente de la Iglesia Católica que se esté metiendo a hacer ese tipo de pastoral. Posiblemente me vayan a afectar a mí, pero bueno, ya vetado también en muchos sentidos estoy yo. Entonces, y desafortunadamente en mi caso estoy vetado y me dan palos de izquierda y de derecha, conservadores y liberales, porque no me voy a alinear a un grupito de los puritanos que defienden la doctrina y que les vale un bledo el actor porno, el pobre, el inmigrante, etcétera. No, pero ellos son pulcros, son fariseos, pulcros en la doctrina, pulcros en la apologética, pulcros en la liturgia. Pero que les cabría muy bien eso de fariseos y escribas hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y mucho menos me voy a unir al gremio de estos que no, lo importante es que nos amemos. O sea, aunque te despedaces la vida con el pecado, no pasa nada, tranquilo. Lo importante es que estemos agarraditos de las manitas y que seamos, entre comillas, misericordiosos. Eso es lo importante. Yo no me voy a unir en eso. Pido la gracia de Dios, que siempre dé la gracia de no meterme en esos dos gremios que parecería que son como los únicos que existen. Entonces, ahora que estoy pegándole a los fariseos y a los puritanos, yo les cuento uno de los casos al meterme a tratar de ayudar a esta gente que está dentro de la industria de la pornografía. Fue una chica, ella salió muy temprano de su hogar, era una teenager, una adolescente, y se prostituyó por un tiempecito y terminó en las garras de la industria de la pornografía aquí en California, que es donde más se produce pornografía. No dije en lo que me iban a afectar. Lo que digo es, aquí en California es donde más pornografía se produce en el mundo, y más en el territorio de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Yo he preguntado a la Arquidiócesis de Los Ángeles y por eso posiblemente la Arquidiócesis se vaya a venir en contra mía. Yo no estoy atacando, al contrario, he celebrado muchas decisiones del arzobispo, incluso, pero no hay una sola iniciativa que yo haya conocido, y vayan que la he buscado, en que se meta a hacer una pastoral con esa gente. Tenemos aquí el Hollywood de la pornografía, en la parte de North Hollywood y toda esa parte del Valle de San Fernando, al norte. Tenemos al Hollywood de la pornografía aquí, y que no haya una sola iniciativa para poder ayudar a esas personas que están inmersas, me parece que es un pecado de omisión grave por parte de la iglesia. Grave, porque ahorita voy a seguir con la historia de esta amiga. Grave. Lo que tengo que reconocer es que si hay iniciativas, y por parte de los obispos en general de los Estados Unidos, para poder ayudar a los adictos a la pornografía. Eso sí lo hay, tengo que reconocerlo. Si hay iniciativas, tristemente más en inglés. Se necesitan hacer cosas en español, pero de iniciativas muy buenas para dejar la adicción a la pornografía. Pero hombre, siempre seguirá habiendo adictos, y vamos a estar saneando adictos y adictos mientras no acatemos o cortemos la rama, más que la rama, la raíz del problema, que es la industria en sí misma, y que habla de una hipocresía por parte de este país. Para aquellos ahorita que he estado tratando mucho el tema de los inmigrantes y que se preocupan tanto por la legalidad, pues mira, es legal la pornografía. Entonces aquí en este país se castiga a un violador, se castiga a alguien que ve pornografía infantil, ya no se diga si abusa a un niño, sea por parte de la iglesia o de quien sea. Son muy severos aquí en esta ley. Pero todos esos crímenes parten de una adicción a la pornografía, entre comillas, normal. Todos parten de ahí.
Y hay estadísticas, y hay estudios, ¿eh? Y es legal. Entonces, este país muchas veces castiga algo que provoca. Provoca algo y después se asusta de ello. Estamos hablando de una hipocresía. Estamos hablando de una hipocresía. Ahora, regresando, cerrando el paréntesis, regresando con la parte de la iglesia, a mí no hay una cosa que me cause más asco, pero asco, 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 que los puritanitos que se me vienen en mis redes sociales. Gracias a Dios, en mi perfil personal, yo puedo cubrir los amigos, etcétera, y como saben, no acepto al común de las personas, ¿verdad? Entonces, tengo mi perfil público, que es donde estoy transmitiendo, y pues ahí yo ni siquiera puedo ver los perfiles personales a profundidad, desde mi página como tal. Mi perfil personal es otra cosa. Y bueno, se maneja diferente un perfil de Facebook personal y una página de Facebook. Entonces, no tengo problema en este sentido del manejo de los amigos, de mis listas de amigos. En el caso de Instagram, no. Por eso en Instagram, en Twitter, ven que solamente sigo al Papa. Solamente lo sigo. No sigo otros. Me gustaría seguir a personas conocidas, amistades, a cuestiones que estoy haciendo evangelización y todo eso, sí. Pero ¿por qué lo quité? Por tanto católico, puritano, fariseo, que empezaba con: tú que hablas tanto de la castidad y andas siguiendo modelos. Sí, yo la sigo para estar viendo sus fotografías, para regordearme en sus fotografías, para masturbarme, para... Sí, yo sigo a ciertos actores pornos. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta la pornografía, disfruto la pornografía. Es gente puritana que no sabe separar pecado del pecador, que con esa actitud humilla a estos hermanos que están siendo humillados dentro de una industria. Ahorita voy a seguir con el testimonio de mi amiga, que regresó desafortunadamente. Ahorita van a ver el drama de esta mujer. Y la iglesia se tiene que sentir responsable de esas almas. Y estos puritanitos que le están diciendo que esta monja no se puede reunir con un actor porno, la verdad me dan ganas de vomitar ante ese tipo de catolicismo. Pero ellos se creen los santos, se creen los puros, ¿no? Porque no han tocado la carne herida de esos hermanos. Porque atacan la pornografía desde su escritorio, desde su blog de apologética, desde su cátedra de doctrina. Pero no han bajado a la vida quebrada de esos hermanos, no han bajado. Y muchas veces no bajan. Yo personalmente creo que muchas de las diócesis no se meten, o sea, se meten a ayudar a los adictos a la pornografía, pero no se meten a ayudar a esas personas en primera mano. ¿Por qué? Porque parece que muchos, no generalizo, pero muchos de los obispos, muchos de los sacerdotes aquí en los Estados Unidos le tienen más miedo a una demanda que al infierno. Es una pastoral peligrosa, riesgosa, desde luego. Yo soy el primero. Yo sé que el día de mañana yo puedo dar una patinada ahí, o por ejemplo en Miami, que me metía con el aspecto de las modelos. No es en las pasarelas y todo eso, la gente que sabe de esto, pues no es que digamos que es un culto a la modestia. No lo es. Y se tienen riesgos. Y por eso tengo, por ejemplo, algunos conventos de clausura que me están respaldando en oración. Y en mis limitaciones intento hacer. Y si resbalo en algo, me queda claro que no voy a quedar tirado, me voy a parar. Ahí me ayuda muchísimo la parte que dice el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Estos puritanitos son encerrados, que hacen su apologética, que hacen su doctrina desde la seguridad y la comodidad de un entorno que saben en el que no corren mucho riesgo. Que les salga un protestante y que les diga que de lo que se van a morir, hijo de Satanás y sabe cuánta cosa. Esos son los mayores riesgos que pasan este tipo de teologuitos, de doctrinistas, de apologéticas, puritanos y fariseos. De ahí en más no corren ningún más riesgo al respecto.
Porque ni se meten con el pobre a tocar la porquería, la mierda del pobre, ni se meten a este tipo de pastoral de primera mano a tocarla, y por eso con mucha facilidad pueden estar condenando a esta monja, que yo solo la estoy condenando, ya la acabo de recetar a aquellos que están entrando por primera vez. Después véanlo completo, porque yo no estoy haciendo una defensa a esta monja, al contrario, vuelvo a repetir, ojalá la corrijan por parte de la iglesia. Pero de ahí a que los puritanitos se agarren a decir, es que una monja no puede estar hablando con un actor porno. Fariseo, sepulcro blanqueado, raza de víbora, no has tocado la carne herida de los hermanos que están metidos en esa industria. Y esto es asqueroso por parte tuya. Esta hermana que yo les mencionaba, bueno, estuvo en el aspecto de la industria, y tengo que reconocer que una de las manos que ayudaron para poder sacarla fue protestante evangélica. Yo creo que esto les ha de doler y arder, se les debe arder a esos apologetas puritanos, porque fíjate, tiene que venir una parte protestante evangélica, aunque después se echó a perder esa iniciativa. Pero bueno, yo tengo que dar el crédito que, por ejemplo, en este caso del que voy a contar, hay muchos casos que podría contar, pero que es uno de los que más me tocan, la mano la dio una iniciativa evangélica protestante de una ex actriz pornográfica, ¿no? Simplemente que el que la acercó fue un evangélico protestante, esta mujer, y bueno, ya después hicieron todo eso. Hicieron cosas terribles porque esta amiga es católica como tal, y entonces le hicieron el lavadito de cerebro protestante ya de una vez sacándola y todo eso. Bueno, pero bueno, lo que me tocó a mí en ayudarla, me acuerdo que una de las primeras y esto lo digo porque a veces yo me siento frustrado, pero bastante frustrado, en que yo les voy en el caso de Miami, cuando estaba allá viviendo con las modelos y todo eso. Qué difícil es encontrar sacerdotes que me las puedan confesar, porque yo no empiezo ningún proceso. Si son católicas, yo no empiezo ningún proceso sin antes, mira, vamos a hacer un buen examen de conciencia y vamos a hacer una buena confesión general. Y las ayudo y las preparo para eso. Y qué difícil, pero qué difícil, y ojalá que me estén escuchando aquí los sacerdotes, qué difícil es encontrar un sacerdote que no se quede en el legalismo, en la norma, porque se agarran este tipo de monjas blasfemas para criticarlos, porque realmente sí están cayendo en eso, en un legalismo muchos, pero la iglesia no. Y ella se embarra toda la iglesia. Yo digo, hay sacerdotes que se quedan en la norma. Oye, estas mujeres llevan más vida nocturna. No, que venga el sábado de 7 a 8 de la tarde, o de 3 a 4 de la tarde, o en la mañana y confesiones el sábado, etcétera. Un burocratismo asqueroso, asqueroso. No se apiadan de esta persona. Gracias a Dios, al menos en Miami, hubo unos poquitos sacerdotes. Hablo de 2, poquitos. Mira, a la hora que sea, sean 3 de la mañana, llámame, listo, lo hacemos. Porque yo tengo una ventaja, y eso es lo que amo mucho de ser un misionero laico. Yo me puedo meter a lugares que si yo fuera sacerdote, simplemente sería muy complicado. O sea, cerrarían puertas en mucho sentido. Nosotros los laicos, yo creo que este tipo de pastoral la tenemos que emplear nosotros los laicos. Nos tenemos que arriesgar a esto. Y lo que tenemos que pedir de nuestros pastores es que estén dispuestos a administrar lo único que ellos puedan administrar y que nosotros no podemos administrar. Cuando yo no encuentro apoyo por parte de sacerdotes para poderle dar seguimiento a estas almas, es cuando digo, ojalá, ahora que estoy hablando con esta actriz porno o con esta modelo, ojalá yo fuera sacerdote para confesarla en este mismo momento aquí, para hacer oración de liberación en esta mujer que necesita oración, no una oración, evidentemente lloro con ellos, pero una oración de liberación, porque las manos, sacerdote, querido hermano sacerdote, tus manos están ungidas. Decía un exorcista, el padre François, dice, me da tanta pena que mis hermanos crean que ayudan más dando citas y consejos, y no se dan cuenta que cuando una persona va a pedirles un consejo, una cita o dirección espiritual, lo primero que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer es
orar por esta persona, nuestras manos están ungidas. No, ahora el sacerdote, como está doctrinalmente tan preparado, como está litúrgicamente tan preparado, pues se queda que en su consejo va a ser más prolífico, o va a ser más benéfico, es el término, más benéfico que la administración de su oración por medio de sus manos ungidas, por medio de los sacramentos, por el caso de la confesión. Entonces, diría el padre Sayés, aquellos sacerdotes que no están gastando su vida en la administración de los sacramentos que solamente ellos lo pueden dar, el Señor los castiga con reuniones. Porque, sí, reuniones de economía, reuniones de depósitos de acá, reuniones aquí, juntitas acá, juntitas allá, pero eso lo puede hacer un laico. Ahora, tengo que reconocer que a muchos sacerdotes les gustaría administrar más sacramentos, pero los laicos somos flojos, cobardes y no apoyamos a nuestros sacerdotes. O sea, yo doy gracias a Dios con los sacerdotes cuando he hecho mancuernas, por ejemplo. Me recuerdo, no sé si le va a llegar esto a este amigo sacerdote, gran amigo sacerdote, el padre Armando Tolosa. Me acuerdo que me pidió para ayudarle en unas cuestiones en su parroquia y me dice, es que me piden temas y todo eso, y yo estoy aquí para confesar, y yo estoy aquí para administrar los sacramentos, para la exposición al Santísimo, etcétera. Entonces, si podemos hacer eso y trabajamos perfecto, le digo, deme esa área a mí, yo me encargo de eso, nada más que ahora sí, usted se va a poner las pilas porque van a salir almas para confesarse a racimos. Listo, yo le doy. Entonces, y se trabaja bien. Pero si yo les cuento cuántos sacerdotes yo les he pedido ayuda en este tipo de pastoral, ya con el aspecto de la pornografía, con el caso de las modelos, o hasta cosas tan sencillitas de, mira, conozco unas personas que están en unión libre y me encantaría que empezaran a formarse para que por fin se casen, pero están en tu área, yo estoy muy lejos, padre, ¿podrías darme la mano? Pero el padrecito puede ser excelso en liturgia, excelso en doctrina. Liturgia y doctrina que se queda apestada, tristemente tengo que decir ese término, apestada en las paredes de su templo. No hay celo por la salvación de las almas. Hay puritanismo también, mucho puritanismo. Muchísimo puritanismo. Y mientras exista puritanismo, les vuelvo a decir, los extremos se tocan. Van a salir este tipo de monjas blasfemas gracias al patrocinio precisamente de los fariseos y doctrinistas de los puritanos. La fábrica de liberales es puritana. La fábrica de los puritanos es liberal. Los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Una vez platicando con esta amiga, que en la industria de la pornografía, me decía, ya cuando se logró que pudiera salir, me decía, no sé para qué sirvo. Me dijo, yo siempre he creído que sirvo para tener relaciones sexuales. Dijo una palabra más fuerte, ¿verdad? Pero... y tú creyeras, se está haciendo la víctima. No, tú escuchas a una persona así con esa honestidad, la pornografía les consume su identidad, les apalea su identidad. Se ha dicho de paso, este brother que habló de que tiene un hijo que ahora es transexual, brother, si tú has destrozado tu identidad, imagínate, eso lo ha recibido tu hijo. Yo te tengo que decir las cosas claras. Ahora, te tengo que decir, si en algo te puedo ayudar, adelante, cuenta conmigo. Porque ese es el problema. Yo mucho de la industria, de por ejemplo, con los artistas, con las modelos, con esto de pornografía, muchos, cuando ya empiezan a oler de que mi compasión y mi misericordia no significa que les voy a aplaudir el pecado y ellos quieran seguir así, me terminan bloqueando, no me vuelven a hablar, se hacen los perdedizos, etc. Es el coste. Pero yo no voy a caer en esta actitud buenista, pacifista, irenista, venenosa de esta monja.
que con tal de que no me rechacen, con tal de que siempre se sientan aceptados, no decir las cosas como son. Estoy rodeando porque se me están viniendo muchos contenidos, ¿verdad? Pero bueno, de algo servirá para a cada quien agarra lo que les toca. Les cuento un fenómeno que generalmente pasa con estas personas. Cuando les ayudo a hacer un examen de conciencia general y para una confesión general, casi siempre, de hecho, yo estoy tratando en esos casos, les doy más prioridad en cuanto si me contactan por teléfono, etcétera. Entonces, yo sé que una de las primeras llamadas después de haber hecho el examen de conciencia general, mientras les hago la cita para un sacerdote que les pueda hacer la confesión general, que evidentemente pueden ser 1, 2, 3 horas, porque son vidas rotas, terribles, 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 y requieren su tiempo. Yo sé que una de las primeras llamadas que voy a recibir después de haber hecho el examen, entre el espacio de haber hecho el examen de conciencia general y la confesión general, en ese espacio, sé que voy a recibir, y casi siempre recibo este tipo de llamadas, que es la persona: no puedo, siento mucho remordimiento de mi conciencia, siento mucho dolor, etcétera. Si yo fuera esta monja blasfema, tranquilo, tranquilízate, no pasa nada, etcétera. No, yo les dejo que sigan sintiendo eso. Les doy algunos recursos para que vayan experimentando la misericordia de Dios. Pero yo les digo, perfecto, porque el remordimiento, el dolor que estás sintiendo, esta carga que no estás pudiendo, esto te va a ayudar a hacer una excelente contrición, que es parte de la confesión, el dolor de los pecados. Bendito sea que te estés remordiendo la conciencia de este tamaño. Ya pronto vendrá ahorita la confesión. La cita es de entre 2 días, etcétera. Pero yo no les aplaco eso. Y los ves desesperados, y los ves llorando, y los ves que obviamente se los está consumiendo. Muchos dicen, cuando hacen un examen de conciencia general, como son tan dañados, que dicen, yo no sabía que esto era pecado, etcétera. Entonces tienen mucha culpa, sienten mucha culpa. Y mi misión, por mucho que los vea destrozados, no es quitarle esa culpa. Tampoco es estarle poniendo el dedo, como estos puritanitos, el dedo, para que le duela más. Tú eres un estúpido actor porno, y que te duela, te voy a meter el dedito, a ver, que te duela. No podemos hacer eso. Ya ha reconocido esta actriz o esta gente que está dentro de este ambiente, no metas más el dedo. Ya es suficiente lo que él está sintiendo. Lo que tampoco podemos ir es al otro extremo, decir, no, quítalo, no pasa nada, relativízalo. No, no, no. Es gracia que tú estés remordiéndote. Es gracia que te esté doliendo. Es gracia que sientas vergüenza en este momento. Lo que yo le tengo que hacer es, mira al Señor ya desde ahora. No estés enfocado en tu pecado. No le estoy diciendo que quita el pecado. Mira los ojos, ve tu pecado, pero en la perspectiva del Señor. ¿Por qué? Porque el demonio ciertamente se puede beneficiar de la culpa y convertirla en una culpa enfermiza para dejar aplastado a la persona. Entonces, básicamente es un arte, porque es muy delicado. Yo he metido mucho la pata en muchas cuestiones de este tipo de pastoral, porque primero estamos hablando de que cada persona es única. El destrozo que hace la pornografía, no solamente a los consumidores, sino a los que están dentro de la industria, es terrible. Pero terrible, 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 terrible. Entonces, pues fíjense un poquito la regla esta de la escolástica. Yo trato de actuar en mi conciencia, aunque muchas veces sé que me puedo equivocar. Lo que tengo que estar buscando y cuidando es de que mi conciencia no esté deformada. Entonces, por eso tengo que tener oración diaria, adoración eucarística diaria, tengo dirección espiritual, etcétera, porque no vaya a ser que solamente me quede con la buena intención, con la conciencia de hacer el bien, etcétera, pero terminé deformada mi conciencia, y automáticamente, si obedezco mi conciencia, voy a obedecer una conciencia deformada. Entonces trato de cuidarme las espaldas en la medida de lo posible, ¿eh? Pero pero bueno, continúo con esta amiga. Y esta amiga decía, yo no sé para lo que sirvo. Yo creo que nada más sirvió, o sea, le mató su personalidad. Por ahí con mucho esfuerzo se dio cuenta que tenía como feeling para la fotografía, etcétera. Una parte clave que hubiera ayudado mucho en este proceso de su salida
era conocer una persona católica, no voy a decir el nombre, pero católica que yo conozco y que pedí ayuda a esa persona porque le dije, esta mujer anhela conocerte, anhela conocerte. Yo sé que esta persona puede tener mucho trabajo por todo eso, pero entre el trabajo, entre tantas cosas, pasó el tiempo, y ahí yo tengo que reconocer mi culpa. Dejé de monitorearla por un tiempo y después ya no me respondí, entonces qué pasa, etcétera. Y cuando voy viendo, regresó a la industria de la pornografía. Por dinero, básicamente. Nadie está ahí, nadie está ahí. Y reto a cualquiera, nadie está ahí porque tiene vocación para la pornografía. Nadie está ahí. Hay todos, tanto los productores, las actrices, están por dinero. Por dinero. Y a esta muchacha se hizo adicta a farmacéuticos para tranquilizarse porque lo que les piden ahí, y eso sépanse los consumidores de pornografía, si tú consumes pornografía, estás colaborando a la trata de personas. No tanto, hay algunas que sí pueden estar obligadas ahí, pero hay otras que por el dinero, pero se sujetan a verdaderas humillaciones dentro de la propia industria. Humillaciones terribles. Y así me ha pasado. Personas, por ejemplo, dentro del medio artístico, modelos y todo eso, muchas al estarse metiendo en cuestiones de yoga, reiki y todas esas cuestiones. Mira, yo no soy exorcista, pero me he profundizado mucho en esa área. Tengo, gracias a Dios, conocido a algunos exorcistas. Pero yo sí digo, aquí yo no sé si haya una posesión satánica, pero influencia debe de haber. Con tanta cuestión y que santería y que reiki, yoga y todo ese tipo de cuestiones, y tú ves ciertos parámetros. Y qué frustración ver que en ciertas diócesis ni siquiera hay exorcista. Y cuando hay algún sacerdote que pueda ayudar, igual. Está tan ocupado en reuniones que deja de administrar sacramentos y sacramentales como en el caso del exorcismo. Y mientras tanto, esa gente pudriéndose. O en su pecado, o en ocultismo, o en una influencia demoníaca. Por eso el Padre Amor, en paz descanse, se enojaba tanto. Porque dice, esos sacerdotes, esos obispos que no administran este tipo de sacramentales, o sea, si no eres exorcista, tú sabes que no puedes hacer un exorcismo mayor, pero puedes hacer un exorcismo menor por el hecho de ser sacerdote. Estás ungido, compadre. Aquí hablo también la gran crisis que estamos pasando en nuestros seminarios. A veces en los seminarios no se da ni demonología ni se habla de estos temas. Y por otro lado tenemos a la gente que como no le hablas de estos temas, ve diablos por todos lados y les encantan los temas de que hay que el diablo y que todo esto y todo eso. Pero eso es básicamente precisamente porque no está viendo catequesis. Por eso el padre Gabriel Amor no tenía miedo de empezar a hablar de esto. El padre Fortea también, ¿va? Porque no se trata de morbo, sino se trata precisamente de que si no se habla, pues la gente tan morbosa se ve diablos por todos lados también. Y es una frustración porque tú dices, a veces en muchos casos una oración de liberación, un exorcismo, es una profunda acción de misericordia. Dentro de las obras de misericordia, yo pondría una de estas. Liberar al oprimido, pero no solamente físicamente, sino liberar espiritualmente al oprimido. Y dentro de estos ambientes hay mucho de esto. Pero en los seminarios, hasta dice, yo conozco sacerdotes que no creen ya en el infierno, que no creen en el demonio. Entonces, fíjate que esto es como similar a lo que está hablando de los inmigrantes. Pero al fin y al cabo los inmigrantes pasaron indocumentados y entonces la ley tiene que caer, etcétera. Y si acaso, pues reclámale a los países corruptos de Latinoamérica. Y yo siempre pregunto, ¿los problemas de Latinoamérica solamente son de sus gobiernos corruptos? ¿No tienen nada que ver abajo mínimo del agua los países poderosos, incluido Estados Unidos? Hablo de autoridades, no hablo del país. Estados Unidos como país lo amo como tal, sino las autoridades. Lo que llamamos el nuevo orden mundial. Y esta gente cree que no. Estados Unidos, como no tiene problema en la inmigración, los países poderosos rechazan muchas veces a los inmigrantes.
pero exactamente provocaron a los inmigrantes. Es lo mismo. Es lo mismo con esto de la pornografía. La pornografía es legal, pero después todo lo que provoca la pornografía para aquellos que están dentro de la industria y para aquellos que la consumen, si eso se refleja en pornografía infantil, si en abuso infantil o en una violación de una persona o en promiscuidad, no, eso sí después la ley sí lo castiga. Pero compadre, ¿cómo te atreves a castigar bajo la ley esto cuando no tapas la raíz? La pornografía sigue siendo legal. No, que es libertad de expresión. ¿Libertad de expresión de dónde? Si la pornografía es libertad de expresión, pues hombre, o sea, vamos a decir que la corrupción es un buen método económico sociopolítico, ¿eh? Entonces, a la parte de estas moscas, les digo, los liberales siempre van a tener moscas puritanas hacia alrededor. Y los puritanos cuando se hacen, salen las moscas liberales hacia alrededor. Porque los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Y yo sí les digo a estos puritanos y fariseos que primero se metan con estas personas antes de levantar el dedo, directo o indirecto, porque están levantando el dedo cuando dicen que esta monja no se tiene que reunir con este tipo de personas. Se tiene que reunir. Que lo haya usado para meter su veneno para otra cosa, bueno, yo acabo de hablar en la primera parte de este video, le acabo de dar duro a esta monja, porque sí, metió veneno como tal. Pero estos doctrinistas se quedan claritos en solamente condenar la parte de la monja. Pero ¿en serio no te dice nada un actor porno? ¿No te dice nada de su vida? Métete a esa área. Y si no, yo les digo, mínimo, como en Instagram, ya les digo, después de que me salían todos estos puritanitos, yo les digo, es que mínimo te voy a pedir unas cosas. Si tú no tienes ese llamado de tocar ese tipo de pastoral, ese tipo de personas, si eres verdaderamente católico, ora por esas personas. Y segundo, cállate. No te pronuncies. No te pronuncies. Porque desconoces mucho. Sigo metiendo esto de los inmigrantes porque es el tema que he estado tocando continuamente. Si no has tocado la realidad de los inmigrantes de primera mano, de manera amplia, cállate, por favor, cállate. Ora por ellos y cállate. Que cuando abres el hocico, terminas diciendo pendejadas. Pendejadas. Que humillan a tu hermano. En muchos de los artículos estos que le respondieron a esta monja, como buenos puritanos, defendieron la norma. Ayer fue un evangelio muy particular, muy bueno. Les comparto la homilía. Bueno, una parte que dijo en la homilía. Como saben, estuve con el padre Juan Carlos Gavancho y dijo una cosa muy interesante el padre Juan Carlos Gavancho con el evangelio que tuvimos ayer, de poner la otra mejilla y todo eso. Entonces él explicó muy bien de cómo el Señor pide que pongamos muchas veces la otra mejilla, pero por otro lado también nos pide que frenemos el mal. Bueno, el mismo Señor en el Sanedrín, cuando le pegan, no pone la otra mejilla, dice, si he hablado mal, dime en qué, y si no, porque me pegas. Jesús, te contradices. Ya tengo también un video donde hablo de eso de hace muchos años, no me acuerdo ni cómo se llama, pero he tocado ese tema. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de cuándo dejarte golpear, poner la otra mejilla, y cuándo está la clave en frenar? Mi aplicación siempre ha ido en cuanto a la verdad, la caridad, el momento concreto de la persona, la conversión, etc. Pero el padre Juan Carlos ayer mencionó una cosa que es muy interesante y que aplica con esto de la norma. Dice, tenemos que comenzar entendiendo que el católico no es alguien que practica reglas, normas. Tiene normas y se necesitan, pero un buen católico no puede decirse, cumplo con todas las normas, cumplo con el derecho canónico, cumplo con todas las normas. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos normas, nosotros obedecemos a una persona.
a una persona. Se le acerca el joven rico. ¿Qué necesito para salvarme? Pues cumplir con los mandamientos, las normas. Ya las cumplo desde pequeños. Ese está salvado. Aquí no estamos hablando de que se condena o no se condena. El que cumple las normas, en este sentido, bien, como tal, como este joven rico, se va al cielo. Pero dice el padre Juan Carlos, pero el cristianismo supera al judaísmo precisamente en eso, porque va más allá de la norma, va a la persona. Y una persona siempre rebasa la norma. ¿Por qué? Si este ejemplo lo pongo yo, que ya también se lo contaba a unas personas. Unos esposos, si la norma de la mujer, o vamos a más bien del varón, la norma es de que quiero que mi mujer descanse un poco, entonces voy a prepararle la comida. Y ya la tengo como norma. Siempre que vea cansada a mi esposa, le voy a decir, tranquila, tú quédate sentada, voy a preparar la comida yo. Si se toma como norma, eso tarde que temprano no va a funcionar. ¿Cómo no? Pero si estás haciendo un acto de amor. Porque muchas veces tu mujer está cansada, pero no necesita que haga la comida. Necesita que juegues con los niños. O necesita que atiendas al bebé. Entonces, ¿dónde está la clave? En que tengas relación con esa persona. En que tengas comunicación con esa persona. Para que esa persona te diga, sí, ahora sí, ayúdame. Un acto de amor que tú puedes hacer por mí es ayudarme a preparar la comida. Pero no, ahora yo quiero que me des un masaje en los pies. Ahora yo quiero que juegues con el niño un rato mientras yo duermo un rato. O sea, y fíjate, si no. Solamente la manera de poder expresarle mi amor a mi esposa es cuando está cansada, automáticamente yo hago la comida. Ese es un rigidismo, es un legalismo. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Y dónde está la plenitud? En que nosotros los católicos tenemos reglas, tenemos dogmas, tenemos normas y las tenemos que cumplir, pero las llevamos a una plenitud porque nos estamos relacionando con una persona que está viva. Jesús está vivo. Entonces, yo dudo mucho que estos puritanos primero llevan verdadera vida de oración. Quizá tienen estipulados sus momentos de oración, si es que los tienen, de adoración eucarística y cumplen con el momento de la misa, y cumplen con el momento de la oración, y cumplen con la norma, pero no aman a su Señor. Por eso no les da más su cabeza, no les da más su discernimiento para saber que el Señor muchas veces, como el buen samaritano es, espérate, acaba de pasar un sacerdote y se fue de corrido. Seguramente a cumplir con lo que tenía que hacer, pero me dejó este tirado. No, los puritanitos y los fariseos se sienten tranquilos a leccionar, a hacer apologética, a hacer lo que sea, desde la comodidad de estar cumpliendo la norma. Pero nosotros los católicos cumplimos las normas, pero las superamos. Porque nosotros no somos cumplidores de normas. Somos personas que aman a Jesús. Y Jesús es una persona viva que hoy nos puede decir, me haces la comida, hoy voy a querer que me des el masajito en los pies, hoy esto. No hay recetas en este sentido para el católico. Por eso el discernimiento es un arte en este sentido. Y por eso se tiene que tener vida íntima y vida de una relación profunda con el Señor. Por eso la vida eucarística no puede estar dependiendo de que si siento bonito voy a orar y regreso más. No. Ya decía San Ignacio de Loyola también. O sea, cuando menos ganas se tienen es cuando más tiempo le tienes que dar a la oración, por ejemplo. Que en eso también ya es otro tema, pero cojeamos terrible. Estamos promoviendo una evangelización de sentimentalista. De querer, si me siento bien, si me apoya el párroco, si todo eso. Imagínate, y no me estoy poniendo un ejemplo, yo soy el peor de todos, pero si yo hubiera dependido lo que hago de si me apoya la iglesia jerárquicamente, hace rato que no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Hace rato. Pero ¿qué me basta? Que en medio de mis muchos pecados, mis muchas limitaciones, yo sé que tengo una relación con mi Señor. Y por eso, precisamente,
intento captar aquello de los que hicieron los santos. Los santos no eran gente ciega que no reconocía el mal que había dentro de la iglesia, pero se reconocieron que los verdaderos reformadores de la iglesia son los santos, no los cobardones que se van a otra iglesia o que estando en la iglesia como esta monja avientan piedras blasfemamente. No, no. Tú vas a ver un San Juan de Ávila, vea la charla que tengo, son 2 charlas sobre la riqueza, la pobreza y la riqueza de la iglesia, y ese documento que mandó al Papa en plena crisis de la, entre comillas, reforma protestante, y cómo le habla duro al Papa Juan de Ávila. Pero le habla duro a los obispos y le habla duro a su gremio sacerdotal y después a los laicos. O sea, ahora sí que no deja títeres sin cabeza o con cabeza. Porque necesitamos decirnos la verdad. ¿Cuántas veces yo les decía, puedo hacer una reflexión, puedo darles un tema y todo eso, pero yo me hago tonto, me hago un estúpido si solamente estoy preparando temas y yo no tengo un momento de adoración en donde yo me aplico el tema? Si yo tengo una dirección espiritual en donde permito de que se me diga la verdad también, aunque no me cuadre. Y hay mucha evangelización que se está quedando simplemente en no, preparar, y a la gente sí le puedes decir perfectamente cómo tienen que ser las cosas, pero tú nunca estás aplicándotelo. Tengo una charla, ¿cómo le puse? Son 2 charlas a católicos, digámonos la verdad, una cosa de esas. Y el ejercicio que yo hago es exactamente ese discurso fuerte por parte del Señor a los fariseos. Son varios, ¿verdad? Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque y ay de ustedes, y les repite duro. Seamos honestos, agarramos ese texto y yo digo, reflexionemos en ese texto. Y la mayoría, digámonos la verdad, la mayoría lo aplicaría a todo mundo menos a sí mismo. Sí, ¿verdad? Estamos muy mal en esto y estamos muy mal en esto. Y el mundo está perdiéndose y el mundo sí está siendo pecador y tendemos con mucha facilidad a ese puritanismo y fariseísmo. Entonces un ejercicio que yo hago es, voy a leer esta y cuando yo diga fariseo o escriba, quítalo, bórralo de tu cabeza y pon tu nombre. Y fíjate cómo se escucha ya la lectura en ese sentido. Ay de ti, Cristian, fariseo, hipócrita, Ay de ti, Cristian, que está hipócrita, sepulcro blanqueado. Ya cambia la cosa. Ahí ya cambia la cosa. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos una relación personal con nuestro Señor. Si la tenemos, aunque me duela, Señor, viene de ti. Y entonces ahí estoy. Y te dejas corregir en lo corregible, y en lo que no es corregible te mantienes firme, por mucho que te digan soberbio, aquí la cosa es la verdad y punto. Que también diría el padre Gabriel Amor, cuidado que Satanás, una de las tácticas que va a estar utilizando más, es creer que faltas a la caridad por decir la verdad, o por mantenerte en la verdad. Porque generalmente cuando faltan los argumentos, es que eres un soberbio, un arrogante, etcétera. Se van a lo personal, ¿no? Entonces yo por eso les digo, sí, desde luego, lo soy. Pide para que sea tan humilde como tú lo eres, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? En fin, quizá le pegué más a los fariseos y puritanos, porque creo que hay un poco más de esperanza en que pueda hacerse esto algo al interior de la iglesia. Estamos pasando una crisis tan profunda que está revelando que entre nosotros los católicos estamos partidos. O tenemos gente blasfema, liberal como esta monja, o tenemos las moscas que generalmente se le pegan, puritanas, fariseas, inquisidoras, y tú dices, y nomás, o sea, ¿es en serio? ¿La iglesia está nada más en estos 2 bandos? ¿Dónde quedaron santos como San Vicente de Paúl, como Madre Teresa de Calcuta, como el cura de Ars? Firmes en doctrina, firmes en sacramentos, firmes en liturgia, pero firmes en caridad al prójimo, que no temían salir y ponerse en riesgo por las almas.
O sea, en verdad, si no existieran santos, con San Juan de Ávila, si no hubieran santos que me demuestran lo que verdaderamente es ser católico, yo, en este punto, yo tendría que empezar a dudar de la Iglesia Católica. Porque es vomitivo y asqueroso ver cómo unos están arrinconados en su doctrinismo, en su liturgismo, y les vale un pepino el dolor del pobre, del inmigrante, del actor porno. Y está al otro extremo, de aquellos que creen que están con los pobres y con los actores pornos y con todo eso, pero a través del desvanecimiento de la verdad. Que han caído en un pacifismo, no en la paz, en un pacifismo. Que no practican la misericordia, practican la permisividad, que es diferente. Y esto lo digo honestamente. Si yo no conociera, principalmente a mi Señor como tal, pero después a la vida de los santos, que son personas integrales, yo no tendría razón para creer, difícilmente creería en la institución de la iglesia. Es gracias a los santos, a la comunión de los santos, que yo puedo entender que decir, es que la crisis es más profunda de lo que estamos teniendo. Unos creen que la crisis es solamente la amoris laetitia y el lenguaje, y otros creen que solamente es la crisis tanta miseria, tanta pobreza y los inmigrantes y estos pornos, etcétera. Yo digo, ¿y quién va a salir? Quien diga, tan grave es una cosa como la otra. Y yo hablo de las dos, y yo me meto en las dos, y yo intento ser católico completo, no pro vida, pero solamente que se queda en los no nacidos, y que los demás, que se refundan, no pasa nada. Finalmente, yo puedo tener tranquila mi conciencia porque salvo a los bebitos. Y otros, los inmigrantes, o los pobres, etcétera, que sigan asesinando a los bebés. Yo ayudo a los pobres, porque esa es la parte de esta monja, que hace un tremendo trabajo con los pobres, pero que el matrimonio se puede manosear, que el aborto, que la Virgen María, etcétera. Lo de esta monja hace, y yo le aplaudo lo que hace con los pobres, pero ella se tiene que enterar que lo suyo no es caridad cristiana, es altruismo, filantropía, que es buena, pero caridad cristiana solamente va a ser cuando ella esté firme en toda su fe. Y es ahí donde yo digo, wow, la crisis está terrible. La crisis económica, política y social e interna en la iglesia, lo único que ha dejado ver es que la iglesia le urge una purificación y va a ser dolorosa. Esa es mi percepción, me puedo equivocar, pero va a ser una purificación dolorosa, porque estamos llenos de guetos, de sectarismos al interior de la iglesia, entre los puritanos y los blasfemos. Y yo me resisto a unirme a alguno de esos dos gremios. Con todas mis limitaciones, me resisto a participar en alguno de esos dos gremios. Prefiero, en mis muchísimas limitaciones, mirar a mi Señor y ver lo que hacen los santos, lo que han hecho los santos, que han vivido la fe de manera integral, que no se quedaron en puritanismos y que tampoco se quedaron en pacifismos, irenismos, relativismos morales. Estaba viendo aquí 1:18. Ok. Voy a dejarlo aquí. No voy a leer los comentarios porque ya es 1:18 lo que me alargué. Después los leeré. Y si resulta algo para poder comentarlos, ya lo haré en su momento. O a ver qué hora es. Es que todavía vengo de bajada. Ahorita estoy en el área, creo que aquí será Fresno, California. Ya ven que estaba en Napa. Y son muchas horas de manejo. Pero a ver, nuevamente. 1:19. No, sí, mejor lo dejamos aquí para no hacerlo más largo el video.
y ya después podré leer con tranquilidad y en dado caso responder las preguntas o los comentarios que han dejado. Dios les bendiga.